Elige bien. Segunda vuelta. Se está hablando mucho de los observadores internacionales y quisiéramos saber un poco más de ellos, de qué se encargan exactamente, cuál es su función, cuáles son los que tenemos, por ejemplo, en estas elecciones. Michelle. Sí, bueno, los observadores electorales dentro de un proceso electoral son instituciones u organizaciones que visitan nuestro país para acautelar, para verificar que las elecciones se cumplan con integridad. ¿Qué significa integridad? Que las elecciones sean transparentes, sean eficientes, que la administración electoral que lleva adelante el proceso electoral lo haga de manera correcta. La Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 336, a partir del artículo 336, regula las misiones electorales y las considera como una garantía del proceso electoral. Las misiones electorales pueden observar, pueden ir a ver, a verificar la instalación de las mesas, el acondicionamiento de la cámara secreta, la verificación de la conformidad de las cédulas de votación, las actas, las ánforas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de las elecciones, la colocación de resultados, el traslado de actas. Y en los lugares donde pueden observar, ¿ellos mismos lo deciden o a la hora que son acreditadas también les acreditan un lugar? Ellos tienen un plan de observación que hacen llegar al Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones lo único que hace es prestar su apoyo para que estas misiones electorales se trasladen a esos lugares. Ellos deciden cuál va a ser al azar o según como vean conveniente, dónde van a ir a observar. ¿Quiénes son estas misiones? Son organismos internacionales. Por ejemplo, llega la misión de observadores internacionales de la OEA, la Organización de Estados Americanos, de UNIORE, Unión Interamericana de Organismos Electorales, de la Unión Europea, Transparencia Internacional, y puede acreditarse cualquier institución, ya sea nacional o extranjera, que desee realizar esta labor de observación. Si mal no me equivoco, con cargo a revisar, se han acreditado la otra vez a la UNIORE, a la OEA, a la Unión Europea, y la UNIORE reúne 11 organismos internacionales. 11 organismos internacionales. Entonces, es muy importante la labor de los observadores internacionales y siempre han destacado la labor de los procesos electorales en el país. ¿Y tienen alguna influencia en decisiones post jornada electoral? No. Los observadores internacionales tienen prohibido intervenir a favor, en contra de un proceso electoral. Lo que hace un observador electoral simplemente es registrar la información y a partir de esas observaciones, entre comillas, realizan informes que alcanzan a sus respectivas sedes. Y estos informes tienen como resultado una calificación para el Perú de cómo ha desarrollado el proceso electoral. Y nuestra calificación en las últimas elecciones, o sea, en varias de las últimas elecciones, ¿cómo ha sido? Ha sido destacada. No ha habido observación de fraude, de alguna irregularidad. ¿Qué han observado? Generalmente han observado que algunas mesas de votación se instalan tarde, algunos pequeños vacíos o deficiencias en la legislación electoral, pero en lo sustancial, en el proceso electoral, en su desarrollo, en su integridad, siempre hemos tenido, desde que existen últimamente, desde que existen estas misiones electorales, una nota relevante. El país siempre ha cumplido con los procesos electorales.
Bien, y esto tiene un plazo también que es importante, y lo digo por lo dicho por el candidato Pedro Castillo en un meeting, que decía que hay que estar vigilantes porque no estaban aceptando a observadores internacionales. Esto tiene un plazo, ¿no es cierto?, para hacer, para entrar dentro de las elecciones. Bueno, no está regulado expresamente en la ley, pero evidentemente tiene que ser un plazo razonable. No se puede, el mismo día de la elección no pueden acreditarse, porque las organizaciones tienen que acreditarse ante el Jurado Nacional de Elecciones y tienen que establecer un plan de observación. Tienen que decirle al jurado cómo va a ser su observación electoral. Y toda institución seria como es la OEA, la Unión Europea, alcanzan de manera anticipada estos planes. Ese tema de que puede existir un fraude es un tema que evidentemente, si uno conoce cómo se desarrolla un proceso electoral, la complejidad, la cantidad de material, la distribución y las garantías que tiene, yo creo que más allá de esa exacerbación de los ánimos de la ciudadanía, es casi poco probable un fraude. O sea, usted con el conocimiento, usted con el conocimiento que tiene con respecto a este tema, ¿le parece imposible que pueda existir un fraude en nuestro país en estas elecciones, como lo han ido deslizando algunos sectores? Bueno, mire, por ejemplo, dicen, ¿no? En el debate solo pusieron doctor a los candidatos, o de la candidata Keiko, y a los candidatos de Pedro Castillo no pusieron. Entonces están inclinando la cancha a favor de Keiko Fujimori. Pocos días antes dicen que el presidente del jurado hace 30 años ha sido abogado de terroristas. Entonces va a estar a favor de Pedro Castillo. ¿En qué quedamos? ¿Va a estar a favor de Pedro Castillo o de Keiko Fujimori? Entonces, son cuestiones, no sé cómo llamarlas, hasta pintorescas, que piensan que por esos dos hechos se va a variar o va a haber un fraude electoral. Y eso es una cuestión sacada de los cabellos, ¿no? Porque los que conocen un proceso electoral saben que la votación se produce en una mesa, se hace el conteo de los votos en la mesa y de acuerdo a ley se debe destruir los votos. Lo que queda son las actas donde se consignan esos votos y se sacan varias copias de un acta, una para la OMPE, para la ODP, para el Jurado Nacional de Elecciones, para el Jurado Electoral Especial y para los personeros. Entonces es muy difícil hacer ¿Usted cree que nuestro sistema, además, el hecho de que los miembros de mesa sean ciudadanos que han salido por una cuestión aleatoria y no son ni amigos ni familiares ni pertenecen al mismo grupo, ¿le parece que eso también garantiza unas elecciones seguras? Bueno, siempre pueden haber errores, ¿no? Pero en general los procesos electorales los últimos procesos electorales siempre han tenido éxito y siempre han sido seguras, de modo tal que siempre han reconocido los candidatos los resultados. Hablar de fraude, ese término de fraude me parece malintencionado y si usted revisa cuáles son las causales de este supuesto fraude, es como le había mencionado en su momento, que el presidente fue supuestamente el abogado de hace 30 años o que no pusieron doctor y a uno sí y a otro no. Y eso no puede afirmarse a partir de eso que va a haber un fraude, ¿no? Tantas mesas a nivel nacional, tantos locales de votación, es muy difícil, la verdad. Elige bien. Segunda vuelta.